Hola, buenas tardes. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo, hoy iniciamos este mes con nuestro proveedor de Yerdao Corsa. Precisamente vamos a ver una presentación de sus productos. Ingeniero Rigoberto Torres, ¿nos podrías ayudar por favor con la marca? Gracias. No se escucha. ¿No? Ok. Bueno, Arqui Manuel, ¿nos podrías ayudar por favor con el currículum de nuestra ponente, por favor, la arquitecta Dafne García? Sí, claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. La arquitecta Dafne García Galván, actualmente tesista del doctorado en artes, con el tema de integraciones contemporáneas en contextos históricos, se insertó en el programa Conservación del Patrimonio, Línea de Investigación, Ciudad y Territorio. Es maestra en restauración de sitios y monumentos bajo la modalidad de experiencia profesional con el tema la conservación y rehabilitación del patrimonio como detonante para el desarrollo regional. Caso específico, proyecto de intervención del Templo del Monte de San Nicolás en el municipio de Guanajuato, Guanajuato. Título de arquitectura con el tema Parque Forestal, Cuenca de la Esperanza, usos de tecnologías alternas, Sierra de Santa Rosa, Guanajuato. Es directora de Alarife, parte de la creación 101 AC, asociación que tiene como objeto principal a la cultura como factor de desarrollo. Ha pasado por algunos ayuntamientos de Guanajuato. También cuenta con experiencia laboral en proyectos de ejecución de obra como independiente, como supervisión externa de infraestructura básica, conservación del patrimonio y elaboración de reglamentos municipales, servicios referidos al ordenamiento territorial, y ha tenido algunos nombramientos honoríficos y participación ciudadana. Ha sido presidente del Consejo y mesa directiva del primer Consejo del Inclán en Guanajuato. Ha importado diversos cursos de actualización para directores responsables de obra y buenas prácticas en conservación del patrimonio. También presidió el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses hace en el periodo 2016-2018 y ha sido miembro de diferentes consejos ciudadanos tales como Copladem, INUBI, Consejo Directivo Protección Civil. Bienvenida, arquitecta Dafne García. Muchas gracias. Buenas tardes. Listo. Pues muchas gracias, buenas tardes, arquitecta Edna Cerón, un gusto, arquitecto Manuel, muchas gracias por la presentación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, agradeciendo el favor de su tiempo y que me escuchen. En esta ocasión, con un tema que aparte de apasionante, para mí muy necesario, que tiene que ver con la conservación del patrimonio, pero vinculado precisamente a la dinámica social, urbana, territorial, contemporánea. Entonces, esta es en realidad de lo que se trata la plática. Voy a iniciar. Si ustedes consideran preguntas
preguntas o algo que sin ningún problema, en cualquier momento pueden hacerlo. Yo encantada, porque también parte de lo que yo busco es generar precisamente el diálogo en estos temas que en realidad mi propuesta es ir quitando esos prejuicios que hay cuando se trata de intervenir el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, y cuando en realidad, bueno, pues se trata de integrarlo a la dinámica contemporánea para precisamente de esta manera conservarlo. Y haciendo una consideración de la revitalización de los centros históricos, la intervención en contextos históricos y los medios de que disponen los actores, pues ofrecen precisamente esta posibilidad de adaptarnos a los cambios mundiales y aprovecharlos para desarrollar la ciudad en general o el territorio y también conservando una identidad específica. Hay que tener en cuenta pues las particularidades existentes, el contexto humano, cultural y patrimonial. O sea, finalmente sabemos que no hay recetas para nada, que cada caso es diferente y que es precisamente donde parten de estas variables para hacer las propuestas. Todo esto pues necesita cuadros de diálogo entre los diferentes actores y también reglas y por qué no decirlo, procedimientos de arbitraje, porque además son temas apasionantes en donde pues a veces precisamente nos gana la pasión y creemos que solo lo que a nosotros nos interesa es lo que se debe de prevalecer, ¿no? Estas reglas, pues obviamente no pueden ser inventadas de una sola vez por una institución aislada, sino precisamente entre los diálogos, conversaciones que se tienen entre profesionales de la cuestión urbana. Es por eso que para mí es muy importante generar este tipo de debates y de conversaciones precisamente en los colegios, ¿no? Donde mucho de lo que hacemos tiene que ver precisamente con la vinculación en la sociedad y aparte, bueno, pues somos los técnicos especializados en el tema. Otra consideración también, que pues ya sabemos que cualquier intento de puesta en valor implica ya un problema a resolver en sí, pero es precisamente que esto active los mecanismos para hacer posible la concreción de acciones que dan respuesta a la problemática puntual, reiterando precisamente pues que es en cada lugar, en cada momento, en cada edificio, en cada sitio, donde se debe de analizar de manera particular qué es lo que existe para de ahí generar la propuesta. Y finalmente, derivar que la salvaguarda de la tradición y el legado no tienen por qué estar reñidos con la modernidad en aras del desarrollo económico. Les quiero comentar también que parte de lo que busca como esta asociación internacional, organismo asesor de la UNESCO en temas precisamente de la conservación del patrimonio, es esta la postura. Yo soy miembro de ICOMOS, donde se trata precisamente de generar estas discusiones y estas posturas donde se vayan quitando todos esos prejuicios de no se le haga nada al patrimonio. Se trata precisamente de integrarlo en las dinámicas contemporáneas. Y también no dejar de ver, para mí es siempre esta imagen que ustedes están viendo de Teotihuacán, porque también tenemos muchos prejuicios en el tema de la arquitectura prehispánica. Ustedes saben que de acuerdo a nuestra legislación, pues la arquitectura, el patrimonio que tenemos se divide en prehispánico, antes de la llegada de los españoles, el histórico, que es después de la llegada de los españoles hasta el siglo XIX, y el artístico, que es a partir del siglo XX hasta la fecha. Entonces, como que tenemos mucho en la cabeza que no le podemos hacer nada, ¿no? Cuando todo este patrimonio, al final, las edificaciones, bien sabemos, es el testigo de la historia. Entonces, en ese tenor, es por eso que para mí esta foto es muy representativa. Primero, porque estamos acostumbrados a las pirámides, que en realidad el nombre correcto es basamento troncopiramidal, porque pocas en realidad tienen la figura de una pirámide. Como hemos estado acostumbrados a verlos, ha cambiado el concepto, a llamarlo ahora arquitectura antigua, porque precisamente la descontextualizamos. Estamos acostumbrados a ver solamente el centro ceremonial, cuando olvidamos que era parte de una ciudad, que en torno a ellas estaban precisamente los barrios, había gente que habitaba con las mismas necesidades que tenemos hasta la fecha, de comprar cosas, de comercializar, de relacionarnos. Entonces, partir también o cambiar un poquito la manera de ver los sitios
que al final son unos contextos que se deben de adaptar a la vida contemporánea. Y también de manera particular, bueno, no dejar de ver la esencia de la ciudad de los dioses, ¿no? Que tiene la arquitectura prehispánica precisamente, que tiene que ver con este tema de tratar de construir. Ellos pensaban que los dioses habitaban en los cerros, es por eso que si ustedes pueden ver este perfil del cerro de atrás, corresponde en mucho al perfil de este basamento troncopiramidal, porque ellos adaptaban el contexto precisamente a tratar de crear un lugar donde los dioses reconocieran su casa y regresaran. También es importante para mí no perder de vista, y en este tema de vincular con la situación actual, el tema de la sustentabilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible, que precisamente son el punto de partida, porque va a derivar que precisamente la conservación del patrimonio tiene que ver, está inmersa en este tema de la sustentabilidad. Tratando de definirlo y de enmarcarlo, bueno, apuntar que el desarrollo sustentable tiene como antecedente conceptual precisamente la preocupación por la escasez de los recursos naturales y sus consecuencias expresadas a finales del siglo XVIII. Esto derivado pues por los cambios que se dan a partir, ustedes recordarán, de la revolución industrial, donde cambia esta forma de producción y con ello es cuando se desplaza la gente a las ciudades, ¿no? Se deja de vivir en el campo y entonces con esta demanda de mano de obra para toda esta industrialización van cambiando las formas de vida y es precisamente como se empiezan a generar las grandes urbes. Todo esto se empieza, pues nos empezamos a dar cuenta que de seguir a ese ritmo, pues entonces va a haber un tema de desabasto. Estamos hablando ahorita a finales de los 70, de los 60, a principios de los 70, cuando esto se pone en valor, ¿no? Es más o menos en el 68 cuando se funda un club, el Club Roma, que era una organización no gubernamental conformada por representantes de la ciencia y de la cultura, y que ellos hacen una investigación que da como resultado precisamente un texto que se llama Los límites del tiempo, donde se toma en cuenta como la primera vez como variable que la demografía es un tema a identificar en estos movimientos, ¿no? Y luego en el 72 suceden dos eventos importantes, ya dijimos los resultados del informe de los límites del crecimiento, ante la imposibilidad de mantener el modelo de desarrollo imperante, y también la primera reunión mundial sobre el medio ambiente humano. Esta fue la conferencia de Estocolmo, convocada por las Naciones Unidas, que es el primer foro internacional donde se debaten temas sobre el medio ambiente y se cuestiona precisamente el modelo de sociedad desarrollista que se estaba llevando pues principalmente en Occidente, ¿no? La idea de esto era crear un estilo de desarrollo diferente al que se venía emprendiendo a principios del siglo XX y que se orientaba a la integración de aspectos sociales, políticos, económicos, culturales y ecológicos, que en realidad estos son temas que hoy en día no nos siguen pareciendo tan vigentes, pero estamos hablando pues hace ya más de 50 años, donde se trataba de establecer o de ir sentando las bases para un estilo de vida que desarrollara precisamente o que aprovechara los recursos naturales, los propios, y que promoviera nuevos patrones de consumo y naturaleza. Y precisamente el objetivo era generar nuevos conocimientos, reflexiones, valores o conductas que precisamente impulsaran la participación de la sociedad en los problemas regionales, que se conservara la base de los recursos naturales y como consecuencia elevar la calidad de vida de la población. Este concepto se dio a conocer en ese momento como ecodesarrollo, el cual buscaba forjar en la sociedad un estilo tecnológico particular, basado precisamente en la utilización de ecotecnias para la producción de alimentos. Sin embargo, y también se empezaba ya con la introducción de energías alternas, de diferentes fuentes de energía que no dependieran del petróleo. Sin embargo, este concepto fue muy breve. Hubo una reunión en Cocoyoc, pero fue precisamente el representante de Estados Unidos el que no estuvo de acuerdo con este concepto, Henry Kissinger, que era el representante en ese momento, y manifestó su desacuerdo y exigió que se eliminara ese concepto de ecodesarrollo de esa reunión, por así convenir
a los términos, a los intereses norteamericanos, ¿no? No obstante a todo eso, esto se considera como el antecedente de lo que conocemos ahora como desarrollo sustentable, donde recupera algunos aspectos y planteamientos, pero también se integran algunas variantes. El desarrollo sustentable se gesta en los 70s, el concepto, pero será hasta los 80s cuando se difunda como respuesta a los problemas que presentan las naciones precisamente en aspectos sociales, políticos, económicos, ecológicos. Y el desarrollo sustentable se perfila en cuanto a proyecto como una respuesta viable para transformar las condiciones de desigualdad, injusticia, de pobreza. Pues más o menos somos contemporáneos, o sea, nos acordaremos que se hablaba ya desde entonces, ¿no? De estos temas de que la familia pequeña vive mejor, todo eso es en un intento de controlar los temas de demografía, ¿no? El desarrollo sustentable, según un informe que se llama también Nuestro Futuro Común, este es de los 80s, o también conocido como el informe Brundtland, es ahí donde se define el concepto nodal de la política y que de esta política de sustentabilidad, y que en términos generales se define este concepto de desarrollo sustentable como aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer las propias necesidades. Esa es como la definición o la acepción que hasta la fecha prevalece, ¿no? O sea, generar el desarrollo con los recursos que tenemos a la mano sin comprometer lo de las generaciones futuras. Sin embargo, pues no lo hemos logrado hacer. Ustedes sabrán que, que hay un día en el año donde hay una medición por país, por continente y en el mundo, donde se mide cómo consumimos los recursos naturales, y se supone que tendríamos que consumir lo que producimos en un año, consumirlo en un año, y sin embargo, este día, pues cada vez se acerca más a los principios de año. Este año sucedió alrededor de junio, de julio más o menos. Entonces, a partir de ese día en adelante empezamos a vivir de prestado. Luego entonces no hemos sido hasta la fecha capaces de no comprometer estos recursos de las generaciones futuras, ¿no? Luego ya se empieza a hablar ya del desarrollo sustentable y se divide conceptualmente en tres partes relacionadas entre sí, que es lo ambiental, lo económico y lo social. Y bueno, aquí la variante social es muy importante porque otra vez estamos hablando que tiene que ver con la relación entre el bienestar social, con el medio ambiente y la bonanza económica. Luego entonces, en un intento de precisar el concepto, se desencadenan una serie de definiciones desde el ámbito institucional, desde el ideológico y el académico, que no necesariamente siempre nos ponemos de acuerdo en esos temas, pero sí el factor común es el consenso de que el mundo está padeciendo una crisis ambiental que implica un cambio de conciencia y también este cambio de estrategias para confrontarla y superarla. Hay una conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo en 1992 que se celebra en Río de Janeiro y es donde se sientan las bases para promover desde los municipios un desarrollo compatible con el medio ambiente. ¿Por qué solo con los municipios? Pues porque finalmente son los que tienen territorio. De esta cumbre se crea una comisión. Aquí se trataba de fijar el rumbo hacia el año 2000. Estamos hablando del 92. Se estaba ya por acabarse el siglo XX y se pretendía llegar al año 2000 ya con estos problemas resueltos. Se acuña el concepto de las agendas locales, de las agendas de desarrollo, que era precisamente la base para promover de los municipios un desarrollo compatible con el medio ambiente. Como consecuencia de esta cumbre, se crea una comisión sobre desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para la aplicación del programa 21, así se llamaba porque llegar al siglo XXI ya, en teoría, con esos problemas resueltos, ¿no? Se suman otras iniciativas relacionadas con derechos humanos, es cuando también empiezan a cambiar estos conceptos. Ustedes recordarán que incluso en nuestra legislación, en la Constitución Política, se cambia el concepto de las garantías individuales precisamente por derechos humanos. Después, en el 2002, tiene lugar otra reunión en Johannesburgo, es la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, se llama Río +10, porque pues eran 10 años después de la de Río, y otra vez sin poder llegar con estos problemas resueltos. Todo esto son los antecedentes a lo que hoy conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes recordarán que es en el 2015
donde se generan estos objetivos que son los que marcan también las agendas mundiales. Y también en estos temas es importante establecer la diferencia entre sustentable, sostenido y sostenible, porque se usa de manera indistinta, ¿no? Ya dijimos que sustentable se refiere a una posibilidad o condición o característica o un hecho de tener basamento de apoyo, soporte o sustentación para asegurar su permanencia en el tiempo, de presentarse la oportunidad de la ocurrencia. O sea, esto más o menos se vincula con el concepto que decimos de no comprometer los recursos de las generaciones futuras. Sostenible es como un proceso o hecho que una vez ocurrido puede mantenerse activo en el tiempo o continuar en operación eficiente. Entonces, sí hay diferencia entre sustentable y sostenido. Sustentable lo entendemos entonces como algo que puede permanecer a lo largo del tiempo. Y sostenible, que es un proceso que por sí mismo se puede mantener. Sostenido puede ser un hecho o suceso que se mantiene invariable en el tiempo. Entonces, nosotros nos vamos a referir siempre, bueno, por lo menos en esta ponencia, a sustentable y sostenido. O sea, buscamos un desarrollo sustentable, y sostenible, pero que tienda a ser precisamente sostenible. Ese es el tema también de la conservación, de la restauración de monumentos, de las integraciones en contextos contemporáneos. Luego, entonces, el desarrollo sustentable presenta un conjunto de objetivos que pueden sintetizarse finalmente en satisfacer las necesidades humanas básicas, lograr un crecimiento económico de manera constante, precisamente para que sea sostenible, mejorar la calidad del crecimiento económico y atender a los aspectos demográficos, seleccionar las opciones tecnológicas adecuadas, aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales. La calidad de vida es un concepto central en la problemática del medio ambiente y el desarrollo sustentable exige, entre otros aspectos, precisamente la máxima disponibilidad de infraestructura social y pública para actuar en beneficio del bien común. Es un sistema, a final de cuentas, precisamente para mantener al medio ambiente sin mayores deterioros de contaminación, además de contribuir a la satisfacción de los deseos, aspiraciones y necesidades humanas. Es aquí donde entra ya la parte de filosofía, donde nos vamos a referir ya al tema también de la conservación. Luego, entonces, nos ocupa unificar criterios a fin de abordar estos temas desde la tarea que nos ha sido asignada. Ya sabemos entonces que en un mundo cultural donde está regido por la globalización, es imposible no pensar en la modernidad y sus implicaciones en diferentes ámbitos. Aquí entramos entonces ahora ya al concepto del patrimonio histórico-cultural. Sabemos que el tiempo se va para no regresar, que bajo ese principio, una de las cosas que perduran entre cada instante y el hombre es precisamente aquello que en el terreno de lo efímero expresamos, realizamos o construimos, lo que luego, y sumando al sentir y al quehacer de otros, llega a dar testimonio del ser y pensar de unas ideas o de una época. Por eso es tan importante para nosotros conservar lo edificado. Decía Octavio Paz que la arquitectura es el testigo insobornable, del tiempo. Y es eso, o sea, construimos para dar cuenta o para dejar esta impronta en el momento que vivimos y sobre todo para adaptar los espacios para los usos. El patrimonio cultural es muestra de lo expresado, es la herencia de un pueblo que representa materialmente sus rasgos de identidad y contiene su riqueza colectiva. Precisamente por eso es importante la conservación. Que conste que no estamos hablando de restauración, sino de conservación. La restauración es una de las acciones de la conservación del patrimonio, pero es la última acción. Si no conservamos, el objeto, el bien se deteriora y es entonces cuando tenemos que restaurar. Esta es la importancia de la conservación, pues se trata de preservar parte de lo que hemos sido y somos. Ya sabemos que el conjunto de obras de arquitectura, de arte, de sitios naturales y culturales son testimonios de la riqueza expresiva, de la escala humana, esto también es importante, de las formas de vida y el sentido histórico de nuestro pueblo. Al recibir su herencia, la sociedad enfrenta múltiples responsabilidades que se distribuyen entre todos los elementos que corresponden. La comunidad en su totalidad, cada hombre y cada mujer en particular, y el Estado en cuanto a forma institucional de vida. Esas responsabilidades, además de preservar el patrimonio, consisten precisamente en vitalizarlo y enriquecerlo
gracias a las aportaciones de la experiencia cotidiana, del esfuerzo de creación que las circunstancias exigen de los seres humanos. Y también es importante propiciar que toda la sociedad tenga acceso al patrimonio, para que no solo una pequeña minoría pueda disfrutar de él, o este es un tema que por ser excesivamente protegido se vuelve un objeto de colección, inclusive de ritual, y de esta manera se rompe la continuidad del legado, ya que el pueblo se ve privado de una parte de su acervo de experiencias que precisamente hubiera permitido enfrentarse al presente y construir al futuro. Al final la historia nos da, ¿se acuerdan esto de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla? Entonces una manera de preservar toda esta identidad pues es precisamente a través de la cultura, ¿no? No se trata entonces de salvar el patrimonio, sino de crear las condiciones para que la gente disfrute de esa herencia, afirme su identidad, pero sobre todo que aumente su convivencia. Y esto muy importante, que sea consciente del momento histórico en que le ha tocado vivir y se refleje a través de las expresiones acordes a su tiempo. Esto es sumamente importante. Yo vivo en una ciudad hermosa, en Guanajuato, pero seguimos construyendo como en el siglo XIX, a lo mejor con sistemas constructivos actuales, pero todo parece que es el siglo XIX. Yo hago una broma de que si cayera una bomba aquí en Guanajuato y llegaran pues personas, los extraterrestres de otro, alguien de otro lugar, pues diría o pensaría que nunca pasamos del siglo XIX. Y eso es gravísimo porque, entrando ya al tema de la conservación y de la restauración, que en realidad es una disciplina nueva como ciencia, como tal, por lo menos en nuestro país, que viene más o menos desde los 70s, pues hay muchas corrientes filosóficas que tienen que ver con estas posturas para la restauración. Nos basamos mucho en la conservación, en lo que le llamamos restauración científica, que lo plasma Camilo Boito en una carta que se llama Carta del Restauro, y que pone 8 puntos fundamentales para que toda intervención debe cumplir, sea cual sea el bien cultural. Aquí es importante precisar que hay muchas posturas filosóficas a la hora de intervenir un edificio histórico. Sin embargo, esta es de las más aceptadas porque precisamente garantiza el poder identificar cuándo es que se llega a hacer la intervención, cómo se adapta el bien y qué es lo nuevo que se pone. Entonces, hay que diferenciar lo antiguo, el estilo antiguo y lo nuevo, hay que diferenciar los materiales usados en la obra, hay que quitar los elementos ornamentales de la parte que se está restaurando. Es deseable exponer los restos de piezas que se hayan prescindido o eliminado en el proceso de restauración. Esto normalmente es deseable que sea en sitio. Ustedes saben que, bueno, que hubo un momento en que, pues, y bueno, y que también es muy cuestionado, de que todo el mundo se llevaba a sus casas o a los museos los bienes que se encontraban, por ejemplo, los obeliscos, ¿no? De cuando llegaba de una nación que conquistaba la otra, se la llevaban. Pero con esto se alteraba mucho el tema, hablando desde las posturas de la conservación del patrimonio, porque se quitaba del sitio, del contexto. Entonces, ya con todas estas experiencias, pues se sugiere que lo que se quita, de lo que se prescinda, sea expuesto, si se puede, en sitio, ¿no? Hay que hacer una incisión en cada fragmento renovado, donde se indique la fecha de que se trata de una pieza nueva, en la medida de lo posible. Hay que colocar un epígrafe descriptivo de lo que se hace, de la actuación realizada, y que se exponga en el propio bien, una plaquita, algo que indique en tal año se hizo esto, ¿no? La mayor de la medida posible, la expresión de fotos, planos, documentos, donde se observa el proceso de la obra y también la publicación de las obras de restauración. Aquí se dejan una cosa que se llama ventana histórica, que es dejar en algún lugar el documentado el proceso que se hace, y aunque sea escondido, o sea, a veces en algún portaplanos o algo. ¿Para qué? Para que de alguna manera, al pasar el tiempo, cuando se haga una nueva intervención, quien esté indagando, investigando, pueda recurrir a esos documentos para darse cuenta cómo es que se encontró antes de la intervención, qué es lo que se hizo, ¿no?
Y también esto que ya dijimos, hay que dejar la notoriedad destacando el valor del auténtico y resaltando el trabajo realizado. Con eso garantizamos, ¿se acuerdan que hablábamos en el tema de la sustentabilidad? De conservar para las generaciones futuras. Pero luego entonces, como arquitectos, para mí, que es aquí ahora sí donde ya entramos de lleno a la materia, hay dos premisas básicas. Sí tenemos la obligación de conservar el legado histórico para generaciones futuras, eso es indiscutible y definitivo, pero también tenemos la obligación de manifestar el momento histórico en que se crea, en que se diseña, en que se construye. Tenemos la obligación de generar una aportación contemporánea. Es esto lo que ha dado lectura en las diferentes etapas constructivas de las ciudades, precisamente como podemos identificar las diferentes épocas. En Roma, pues podemos ver que conviven todas las épocas, las historias, que no está peleada una cosa con la otra y que perviven, ¿no? Esa es parte del prejuicio enorme que tenemos en nuestro país y mucho en mi Guanajatito querido. Aquí hay una imagen que para mí es muy representativa. Ya dijimos que nos tenemos que adaptar, que es evidente que la sociedad se encuentra en permanente cambio y más aún precisamente en estos tiempos de globalización y con ello el proceso de adaptación y cambio que se genera en el espacio urbano. Aquí esta imagen para mí es muy representativa porque se acuerdan que hablábamos de que luego se cuidaba tanto el patrimonio que se volvía un objeto de colección, inclusive de ritual. Aquí hay una fuente. Las fuentes, ustedes saben, fueron la manera de abastecer de agua a la sociedad antes de que se introdujera el agua que nos llega directamente a nuestra casa. Entonces, todas esas obras de infraestructura hidráulica dieron cuenta también de mucho legado, todas esas cajas de agua que hay en las ciudades, estas fuentes, por ejemplo, en Querétaro, que hay casi una fuente en cada esquina, pues al final también eran formas de vida y que cumplieron en una parte del equipamiento urbano. ¿Qué pasa? Se dejan de usar y las fuentes se vuelven un tema ornamental. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, me contaba mi abuela que había peces incluso en sus tiempos, decía ella, que sembraban amapolas, ahora ya es imposible, que se sembraban amapolas, pero también las fuentes tenían peces, porque eran parte del mobiliario urbano, pero recreativo, entonces los niños se acercaban, todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa o qué ha pasado aquí en Guanajuato desde hace un tiempo? Pues a lo mejor como que es tan complicado conseguir los recursos para restaurar, pues un buen día se consiguieron y se decidió ponerle un barandal a las fuentes para que ya nadie tuviera acceso. Entonces ahí entra la controversia y precisamente tiene que ver con un tema cultural, o sea, obviamente se pone para protección porque le hemos perdido el valor a nuestro patrimonio y necesitamos que algo lo cuide, ¿no? Pero también, pues, se crea esta barrera. Por otro lado, ustedes pueden ver también en esa fotografía una casa que está apuntalada y que se convirtió en un riesgo, porque ¿se acuerdan que hablábamos al principio que había que definir las reglas, los procedimientos? Lo cierto es que los procesos legales no se han cumplido para cuidar la imagen urbana, la conservación del patrimonio. Entonces entra en una controversia. No, nunca se le ha pedido autorización u opinión a los dueños, a los particulares, si es que sus casas o sus propiedades están de acuerdo con que sean patrimonio o no. Entonces eso crea una controversia porque aparte es esto de que hagas, Señor, tu voluntad en los bueyes de mi compadre. Es tan complicado sacar un permiso sobre un inmueble histórico que la gente deja, es más fácil que se caigan. Por ejemplo, acá en León, todo el centro histórico está lleno de estacionamientos porque es más rentable y un buen día se cae la casa y se convierte en estacionamiento, ¿no? Bueno, pues algo similar estaba pasando con ese inmueble en este momento. Estaba la controversia de cómo hacerle, pero resulta que el inmueble pues no tenía techo, porque le iban a sustituir la techumbre. Cuando sucede esto se detiene la obra, ustedes saben, bueno, pierde la estabilidad estructural, se convierte en un riesgo y duró mucho tiempo así, o sea, ¿cómo es de que tanto quiere el diablo a sus hijos? Que digo, pues así. Resulta de que ni para Dios ni para el diablo. Fue tanto lo que se tardó, porque aparte ese inmueble ya ni siquiera era original tampoco. Por eso entra en una controversia. Eso es lo que pasa en lugares tan cuidados, así, entrecomillado cuidados,
que no se permitan las intervenciones para adaptarlas a la vida contemporánea. Si los inmuebles cambian de uso, pues es lógico que necesiten adecuarse a los espacios. Ese es el tema de esta plática. ¿Se acuerdan que dijimos de que nos gustaba construir en Guanajuato como escenografía como todo el siglo XIX? Ustedes a primera vista pueden ver en esta imagen, pareciera que todo se construyó en el mismo momento. Ya cuando se empieza a analizar, podemos ver que podemos ver que este inmueble que está aquí en medio, pues más o menos corresponden las proporciones, pero si se fijan no hay balcones. Incluso estos balcones de acá ya tampoco son originales, no tienen ménsulas, ya son de concreto. Este es también aquí en esta parte, este es un inmueble original, en esta parte ya es una integración diferente. Aquí sí prevalecen unas partes. Entonces podemos ver que estas construcciones que parece que fueran similares o que fuera una tipología adecuada o mimetizada, pues en realidad se torna una falsedad. Un principio fundamental de la conservación del patrimonio es el veto a la falsificación, precisamente por esta obligación que tenemos de dejar, ¿se acuerdan los 8 principios de poder diferenciar las diferentes etapas constructivas? Bueno, pues aquí es un claro ejemplo de cómo lo hacemos en Guanajuato. Y para mí es importante destacarlo porque luego es muy chistoso cuando a uno le invitan a diferentes lugares y dices, ay, voy de Guanajuato. Una vez me invitaron a dar una plática de buenas prácticas en la conservación del patrimonio. Y pues sí le dejé el título, nada más que lo puse entre signos de interrogación, así como si aquí son las buenas prácticas, ¿dónde están las malas, no? Porque precisamente se contraviene esto de que no se es consciente del momento histórico en que nos toca vivir y no lo reflejamos, ¿no? Hablando también de cómo ha evolucionado este concepto, porque también antes se cuidaba la piedra, se cuidaba el edificio como tal. Sin embargo, esto también, como todo, ha evolucionado. El primer concepto, el primer término que se utiliza para la conservación urbana fue de monumento histórico, era que significaba la ciudad como un monumento. Luego el concepto de sitio hace notar que algo más sucede en relación con la conservación del monumento, de solo el monumento histórico, y aparece la idea del conjunto histórico, donde muchos objetos individuales fueron percibidos como una entidad donde se asociaban más valores y significados que los monumentos individuales, que es el caso, por ejemplo, de Guanajuato. Guanajuato en realidad no tiene muchos edificios relevantes. Los edificios relevantes son del siglo XIX para acá, con Porfirio Díaz. ¿Se acuerdan entonces ya no que dijimos cómo se dividían los monumentos? Entonces son monumentos artísticos, no históricos. La riqueza cultural o histórica de Guanajuato en realidad no está en la ciudad, está alrededor en los minerales. Entonces aparece esta idea del conjunto histórico y luego se empieza a debatir un concepto que es el paisaje cultural, porque precisamente esos conjuntos tenían un asentamiento natural que los condicionaba, de tal forma que la ciudad histórica se considera hoy un paisaje cultural. De la idea de paisaje cultural surge el concepto de la conservación integrada. ¿Se acuerdan que hablábamos del tema de la sustentabilidad? Pues es lo mismo, es la conservación integrada a través de la política, de la economía, de las realidades sociales, de la tecnología, pero sobre todo de la gente, de los actores sociales. Y luego, cuando hablamos de conservación integrada con el ecosistema, entonces nos brinda la posibilidad de hablar de una ciudad ligada con su medio ecológico y por consecuencia entonces la sustentabilidad. Entonces cuando hablamos de conservación integrada nos lleva definitivamente a este tema de paisaje cultural y de sustentabilidad. De acuerdo al UNESCO, los paisajes culturales son aquellos trabajos combinados de la naturaleza y el hombre. Y dentro de la disciplina de la morfología urbana, se considera que el paisaje cultural engloba al paisaje histórico construido y este concepto incluye los términos de forma urbana, patrimonio cultural edificado y espacios abiertos. De esta manera es donde se vincula todo el tema de ordenamiento, de ordenamiento territorial. Luego entonces hablar de la conservación inmersa en el tema de la sustentabilidad nos obliga precisamente a verlo de esta manera. Hay un concepto que es la sustentabilidad urbana, que se ve vinculada precisamente en el ordenamiento del territorio y que se desarrolla en los elementos urbanos. Ustedes pueden ver que estas bolitas están exactamente del mismo tamaño. ¿A qué nos referimos? Que no es ninguna más importante que la otra,
tenemos que hablar de la inclusión social sin marginación y sin discriminación, y aquí entran todos estos temas de movilidad universal, de accesibilidad, de que todos estos temas. El desarrollo económicamente viable, o sea, la ciudad cambia, la ciudad está inmersa en un proceso económico en el día a día. Y se acuerdan también que hablábamos de que el fin es la mejora de la calidad de vida de la gente. Bueno, pues es indiscutible que tiene que desarrollarse de manera económica. Tiene que haber también el respeto y puesta en valor del patrimonio cultural. Hay que conservar y restaurar el medio ambiente. ¿Por qué digo que ninguna es más importante que la otra? Porque si, por ejemplo, yo me dedico a la conservación del patrimonio, yo voy a decir, no. Lo más importante es que respeten el patrimonio cultural. Si yo soy totalmente ecologista, voy a decir, sobre todo está la conservación del medio ambiente. Si yo soy empresaria y me dedico a los negocios, pues voy a decir que lo económico es lo más importante. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta, o sea, es parte de un sistema. ¿Se acuerdan que hablábamos del tema de la sustentabilidad, de idea de la sostenibilidad? No se puede dar si no es a través de todos esos factores. Hablando entonces también, ¿se acuerdan que dijimos de estos temas de conservación, de la UNESCO, que se ve a través de ICOMOS y todo eso? ¿De qué se trata esto? Son asociaciones internacionales donde se tienen el objetivo de conservar el patrimonio construido, histórico, ecológico, natural, todo eso. Pero resulta, ya dijimos, que se está en constante evolución. Entonces, cada 2 años se reúnen, estos organismos representados por los estados parte, por los países, y es como el vamos bien o nos regresamos, ¿no? Entonces va viendo estas reuniones que van tomando el nombre de donde se van asentando. Empezamos con la Carta de Atenas, ya vamos, la más reciente es la Recomendación de Paisaje Histórico Urbano del 2011. Aquí les hablo de la Carta de Washington, donde, entre otros principios y objetivos, habla que la conservación de las poblaciones o áreas urbanas históricas solo puede ser eficaz si se integra en una política coherente de desarrollo económico y social y si es tomada en consideración en el planeamiento territorial y urbanístico a todos los niveles. Durante mucho tiempo se separó el tema del ordenamiento territorial o del urbanismo de la conservación de patrimonio. Por lo menos en nuestro país se vio uno alejado del otro, cuando en realidad no pueden disociarse. Es precisamente a través de las políticas públicas donde se generan las estrategias para definir hacia dónde vamos y cómo le vamos a hacer, ¿no? Y estos métodos e instrumentos habla en el 5º punto que la planificación de la conservación de las poblaciones y áreas urbanas históricas debe ser precedida por estudios multidisciplinares. El plan de conservación debe comprender un análisis de datos particularmente arqueológicos, históricos, arquitectónicos, técnicos, sociológicos y económicos, y que el plan de conservación debe de definir la principal orientación y modalidad de las acciones que han de llevarse en el plano jurídico, administrativo y financiero. ¿A qué nos referimos? Si todo esto no está plasmado en un reglamento, en un tema administrativo y financiero, pues se queda solamente en un buen deseo. O sea, para mí es ahí donde surge el conflicto de este tema de no insertar la conservación del patrimonio en la dinámica contemporánea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que resulta una carga el tener un bien patrimonial. ¿Por qué? Pues porque no le puedes hacer lo que tú quieres, porque si lo catalogas o más bien si lo evalúas en un tema de evaluación inmobiliaria, pues resulta que ya no es histórico y es viejo, entonces ya no vale. Entonces, en realidad es muy complicado. Es esa la tarea que tenemos en la conservación del patrimonio precisamente para hacerlo sostenible. En esa misma carta de Washington, en el punto 10, dice, en caso de ser necesaria la transformación de los edificios o la construcción de otros nuevos, toda agregación deberá respetar la organización espacial existente, particularmente su parcelario, volumen y escala, así como el carácter general impuesto por la calidad y el valor del conjunto de construcciones existentes. La introducción de elementos de carácter contemporáneo, siempre que no perturben la armonía del conjunto, puede contribuir a su enriquecimiento. Al final de cuentas, cada vez que generamos un proyecto arquitectónico, sabemos qué es lo que hay que tomar en cuenta. La proporción, pues todas estas indagaciones que hacemos antes, que es estéticamente agradable, o sea, todas estas consideraciones es igualito cuando vamos a introducir un elemento contemporáneo en un contexto histórico, porque contribuye a su enriquecimiento,
cuando pasa por todos estos temas en la que los arquitectos, pues para eso nos formamos, ¿no? Hablando entonces de la modernidad, ya dijimos que es imposible no pensarlo en estos temas de globalización y que con todos estos cambios sociales y partiendo de que las expresiones culturales y artísticas son un reflejo del momento histórico en que están insertas, es lógico que las estructuras urbanas se adapten a la vida moderna, impactando fuertemente en el ámbito social, donde resulta imperativo la inserción de la tecnología en los espacios, donde el espacio del individuo es cada vez más importante y determinante, y que el espacio de la sociedad tradicional que solía cohabitar y convivir en los grandes vestíbulos, y eso es muy claro en la ciudad donde yo vivo, que es una ciudad que la vivimos caminando, que además de cumplir la función, otorgan, sigue sucediendo, identidad y representan la convivencia cotidiana de los desconocidos familiares. Aquí quiero enfatizar también el tema de que en el espacio público es desde ahí donde se da la reconstrucción del tejido social. O sea, nosotros tenemos la llave para precisamente mitigar todos estos temas de violencia urbana, de que volvamos a convivir unos con otros, del sentido de pertenencia, del tema de los barrios, porque es precisamente el espacio público, de acuerdo a cómo lo usemos, de acuerdo a cómo lo diseñemos, que es precisamente donde podemos fomentar esta interacción que tan necesaria nos es, y más claro, yo creo que nunca lo tenemos ahora en estos tiempos, ¿no? A mí no me gusta hablar de ese tema de la nueva, ¿cómo es? Ahí, como decimos, la nueva forma de vida, no me acuerdo cómo se llama. Yo creo que estoy hasta tan nueva normalidad. Esa, la nueva modernidad, precisamente. Porque en realidad es una cuestión de adaptación. Y yo creo, ese es mi particular punto de vista, hablando desde los temas humanos. Sabemos que no hay una profesión más humanista que la nuestra, donde precisamente definimos cómo es que se tiene que vivir, que no nos podemos acostumbrar a esta nueva modernidad. ¿Por qué? Porque los humanos necesitamos de este contacto humano. Hay un término que a lo mejor puede ser motivo de otra conferencia que se llama la biofilia, que es precisamente la necesidad que tenemos los humanos de estar en contacto con la naturaleza y con otros humanos, porque precisamente nos daña en un tema psicológico. O sea, a lo mejor para nosotros no es tan notorio, pero por ejemplo, en el tema de los niños, donde están acostumbrados ahorita a crecer con miedo, con el miedo de tocarse, cuando es una necesidad humana fundamental. Entonces, es por eso que me niego al término de la nueva modernidad. O sea, yo creo que más bien debemos de tender precisamente a rescatar estas cuestiones de reconstrucción de tejido social y de esta interacción humana, ¿no? Regresando al tema de lo moderno, ya sabemos que la definición de lo moderno es, por un lado, una cuestión de temporalidad, es algo nuevo con respecto a lo que le precedió y por lo tanto señala una ruptura con el pasado. El concepto de modernidad sugiere un movimiento hacia arriba y adelante, mientras que no moderno se refiere a un movimiento en otra dirección, generalmente la contraria, o a una ausencia total de movimiento. Según esta visión, el concepto de modernidad es una construcción creada por el tipo de mentalidad que dio luz a los conceptos de evolución, desarrollo, progreso, revolución. Si no hacemos eso, entonces nos atrasamos. Eso pasa en el tema de la arquitectura cuando no adaptamos o no introducimos los elementos contemporáneos. Ya sabemos que todo esto es detonante de modernidad adaptable en las grandes urbes, pero que también existen contextos históricos y patrimoniales preservados por diferentes situaciones. En el caso, por ejemplo, de Guanajuato, es porque éramos una ciudad muy pobre, que cuando todo estaba evolucionando aquí no había el dinero para hacerlo. Esa es la razón por la que Guanajuato se conservó. Y que todo esto debe de también responder a las necesidades espaciales actuales, teniendo claro que por encima de cualquier adaptación o intervención, pues también está su protección y salvaguarda. Bueno, aquí, sin ser tan rigoristas, ¿verdad? Porque sabemos que en temas de protección civil no hay nada más importante que una vida. Ahora, ¿hasta dónde mediante las premisas, teorías, criterios, juicios o prejuicios es válido decidir lo que es conveniente o no a un contexto histórico? ¿Por qué hay tanto cuidado a la hora de permitir la intervención? Y durante el transcurso de la intervención o de esta misma, lo permitido sufre muchísimas modificaciones que no siempre respetan el planteamiento inicial. Quienes hayan gestionado opiniones de esta dependencia federal que se encarga de vigilar la conservación,
pues resulta que es un calvario que se autoricen. Pero luego ya una vez autorizada, nadie revisa o si se da, si se dan estos contratos a alguien, que nunca pasa, en otro país voy a hablar, al primo, al compadre, o sea, todo eso que se te cuidó tanto en el proyecto y que se cuidó tanto a la hora de obtener una opinión, una viabilidad, entonces no se lleva a cabo, queda nada más en el papel. Y la gran pregunta, ¿no? ¿Están realmente capacitadas las personas e instituciones que deben velar por la protección de nuestro patrimonio? Aquí en un tema de identidad, esto que ustedes están viendo es un mobiliario urbano que en el catálogo dice estilo Guanajuato. Lo ven en ese contexto, pero ahora véanlo en este contexto. Les comentaba que en Guanajuato, en el municipio de Guanajuato, la arquitectura histórica más importante, los asentamientos históricos más importantes están alrededor en los poblados mineros. Aquí ustedes ven el Monte de San Nicolás, que se puede apreciar todavía, es uno de las localidades mineras que están alrededor de la localidad de Guanajuato, donde todavía hay, ya queda muy poca de la arquitectura que da origen precisamente a nuestro asentamiento. Sin embargo, este mobiliario urbano que ustedes ven corresponde al Teatro Juárez, un edificio del siglo XX, pero que cuando iba a cumplir 100 años, pues se hace su remodelación, se desarma una luminaria que está en el frente del Teatro Juárez para poderla reponer, se manda una fundición para reponerla, pero resulta que donde se manda a hacer le gusta tanto a la persona que es dueña de esa empresa de mobiliario urbano, y así le pone estilo Guanajuato. Entonces ustedes van a ver en muchos centros históricos hablando esto de que Guanajuato es el precursor, o que es donde se supone que conservamos muy bien, pero entonces aquí contravenimos lo que ya habíamos dicho, el veto a la falsificación. O sea, si nosotros vemos, o sea, en conjunto, pues a lo mejor vamos a confundir o si no somos arquitectos o historiadores, si no conocemos del tema, pues nos pasa desapercibido todo ese traslape escenográfico con este intento de historicismos que se hacen anacrónicos en estas intervenciones, ¿no? La tutela para la conservación del patrimonio se encuentra depositada en el gobierno federal a través de dos de sus dependencias, el INBA y el INAH. El INBA es el que ve, de acuerdo a la ley de monumentos, esto que hablábamos, ¿se acuerdan? Que decíamos de patrimonio artístico, patrimonio histórico. Al INBA corresponde el artístico del siglo XIX para adelante, y al INAH de lo que es prehispánico e histórico, ¿no? Pero esta institución ahora ya con una normatividad rebasada, que además carece de renovación de cuadros de investigación y que por años no ha reciclado personal, y que peor aún carece de iniciativas renovadoras. Aquí es muy chistoso, porque muchos de los fundadores de este instituto pues aún viven. La mente de ellos ya va más adelante, y quienes nos dedicamos a la conservación seguimos leyendo lo que ellos escribieron en los 70s, en los 80s, cuando ya no es la postura actual. Entonces es increíble realmente cómo no se generan estas discusiones, o sea, cómo no vamos a la fuente original y nos vamos a dar cuenta que en realidad a lo mejor son personas mucho mayores que nosotros, pero con una mente muchísimo más abierta, ¿no? Entonces, esto es en realidad preocupante. Es en los niveles estatales y municipales, que son los órganos encargados de contratar y ejecutar las acciones tendientes a estructurar las políticas de planeación y conservación del patrimonio, donde la problemática se acentúa aún más, ya que depende de una estructura burocrática insensible totalmente a la protección del patrimonio, donde si en el mejor de los casos poseen adscripciones para este fin, la ausencia de criterios y directrices fundamentados prevalece, y las decisiones son tomadas la mayoría de las veces por conveniencias políticas, en las que generalmente lo que menos importa es la conservación. Las instituciones culturales mexicanas viven sus días en tiempos más lentos respecto a la velocidad de las transformaciones culturales y del mundo contemporáneo. Existen infinidad de argumentos totalmente obsoletos que se manejan en las instancias normativas acerca del por qué no se pueden incorporar técnicas o tendencias contemporáneas, incluso edificios, insertos en los contextos históricos. No se trata de desacreditar lo existente, sino de a través de justificar teórica, técnica y prácticamente que la conservación y permanencia de los bienes culturales
no están peleados en absoluto con la integración de técnicas, tecnologías y tendencias arquitectónicas contemporáneas. Más aún, proveen de elementos que les permitan insertarse activamente en la realidad cotidiana de todos los actores. El desafío que enfrentan actualmente los contextos históricos y el patrimonio cultural urbano en general no es solo el de su conservación, sino el de su incorporación y articulación de la nueva arquitectura en los tejidos urbanos tradicionales a fin de satisfacer las necesidades vivas de la sociedad. Esta es una contemporaneidad en la que todos estamos involucrados y que jamás debe de reñir con la perdurabilidad de nuestros valores comunes, pero que de ninguna manera implica desacreditar la inserción de elementos nuevos por el solo hecho de surgir en tiempos actuales. Ya no se trata entonces, esto lo dice Lucina Jiménez y Néstor Canclini, que ellos son se dedican mucho a la gestión cultural. Lucina Jiménez está o estuvo a cargo en el área de cultura de gobierno federal, y se establece ya desde hace un rato, estamos hablando desde el 2008, hace pues ya en un ratito 20 años. Ya no se trata de cómo conservar, restaurar o proteger ese patrimonio. La cuestión del patrimonio ha desbordado a los dos responsables de esa tarea, los profesionales de la conservación y el Estado. Pese a la enorme importancia que aún tiene la preservación y la defensa, el problema más desafiante será el de los usos sociales del patrimonio. ¿Se acuerdan que hablábamos de la sostenibilidad? Si nosotros no logramos insertar activamente el bien que estamos rescatando para conservarlo, si no lo hacemos sostenible, si no lo hacemos que por sí mismo se mantenga, luego entonces contravenimos la sustentabilidad, pero aparte no logramos la puesta en valor, y que es precisamente este reconocimiento de la identidad. Si bien es cierto que la conservación del patrimonio implica tener especial cuidado en las estrategias con todos los actores involucrados, es de llamar la atención la reticencia a la integración de expresiones contemporáneas en contextos históricos. Es importante establecer que la salvaguarda del patrimonio cultural es fundamental. Sin embargo, en los espacios, técnicas, materiales que así lo permitan, es también de vital importancia integrar las expresiones del tiempo en que se crean. Aquí hay un ejemplo. ¿Se acuerdan que hablábamos de Teatro Juárez? ¿Se acuerdan que hablábamos de los volardos y todo eso? Son de estas luminarias, miren. Que aparte, pues totalmente como en un despiece, entonces unas veces se les quitó una parte. O sea, estas son las luminarias que se desarman cuando son los 100 años del Teatro Juárez y se restaura. Este para mí es un ejemplo fundamental aquí en el mismo Guanajuato. Ustedes pueden ver este templo, que es aquí en San Diego. Quien conozca Guanajuato, el Jardín de la Unión en el centro histórico, bueno, y enfrente está ¿cómo se llama? Está el Teatro Juárez. Está aquí, ay, perdónenme, déjenme quitar esto. Este es un ejemplo fundamental precisamente de cómo se va dando lectura a las diferentes etapas históricas. Les cuento, Guanajuato, seguramente quienes lo conocen, es una cañada. Aquí se ve también perfecto los cerros, ¿no? Es una cañada que precisamente por la explotación minera que necesitaba la ciudad de Guanajuato, en realidad nunca es fundada, por eso tiene esa topografía. Se junta una hacienda de beneficio con la otra. Ya comentamos que el área histórica más importante de Guanajuato es alrededor, son los poblados, que era donde estaban las minas, y luego se generaba el beneficio del material, donde se sacaba el oro y la plata en haciendas de beneficio. Estas haciendas necesitaban agua para trabajar, entonces van asentando las haciendas a lo largo del río, el río que está abajo de la cañada, y llega un momento que se conurba una hacienda con otra. Eran 7 las que dan origen al asentamiento de Guanajuato, se conurban una con otra, y es como se genera la población de Guanajuato. Entonces, estando en la cañada y estando esas haciendas que necesitaban de mucha madera para beneficiar el material, pues entonces todo lo de alrededor de los cerros de alrededor se fueron deforestando. Ustedes saben que cuando se quita la flora, la cubierta vegetal, el suelo se escurre, llueve y se va hacia la cañada. Entonces llegó un momento que en Guanajuato era más barato, fue más barato subir el nivel de la ciudad que desasolvar. Es por eso que tenemos tantas leyendas de que hay un Guanajuato encantado. Pues sí, porque en Guanajuato, donde le escarbemos, vamos a encontrar algo. Este templo, el templo de San Diego, fue subido de nivel. Su portada se despiezó y se puso encima. Este no es el nivel original de la ciudad.
¿Qué es lo que pasa? Ustedes recordarán los partidos arquitectónicos, que estaba el templo, luego se hacía este tema como de convento, que en realidad está muy discutido si en Guanajuato había o no monjas, que seguramente no, pues porque era una ciudad llena de mineros, pero sí tenía el partido arquitectónico el elemento de este templo. Entonces, el claustro del templo en realidad quedó enterrado y las arquerías y todo esto del claustro en realidad sirvieron de cimentación de este hotel. Ustedes ven el Hotel Emporio. Esto, si ustedes notan, pues también obedece a una arquitectura neoclásica. ¿Se acuerdan que dijimos que las construcciones en Guanajuato van a finales del 19 y a principios del 20? Es cuando se construye este hotel y que luego se derrumba para ahí asentar al Teatro Juárez. Entonces, entrando a esta controversia, si fuéramos tan rigoristas en Guanajuato, decir, pues hay que tirar el Teatro Juárez para regresar al Hotel Emporio o para desenterrar la parte histórica. Estas son las diferentes etapas históricas de la ciudad. Si que quisiéramos hacer eso el día de hoy, no lo podríamos hacer precisamente por esos temas de que hemos hablado de estos criterios que hay en las dependencias normativas. Sin embargo, precisamente esa superposición de diferentes etapas es lo que nos da lectura y el valor. A nadie se nos ocurriría tirar el teatro más bonito de nuestro país precisamente para rescatar el Hotel Emporio, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, en esta imagen, esta es la parte de la Universidad de Guanajuato, el edificio de la Universidad de Guanajuato, donde también fue derrumbado, me falta poner esas fotografías, donde también fue derrumbado muchas casas de finales del 19, incluso ahí estaba nuestra capilla de indios, a un lado del templo de la compañía, un templo que es precisamente uno de los cuales debemos la declaratoria de Patrimonio Mundial de Guanajuato y sus minas adyacentes. Entonces, otra vez, a nadie se le ocurriría en este momento tirar la universidad o tirar lo que había antes para generar la universidad. Entonces, es precisamente todo eso lo que nos va dando la lectura del tiempo de las diferentes etapas históricas en las ciudades, ¿no? Sabemos también, bueno, pues que hablar de Guanajuato se refiere de inmediato a su riquísimo y inmenso bagaje cultural y que es indiscutible reconocer que es precisamente aquí donde se han generado eventos importantísimos y trascendentales en muy diversos ámbitos. Aquí está la Alhóndiga de Granaditas, que también falta poner la foto de cómo era antes a cómo está ahora, que es un identitario pues, nacional, es donde se gesta la independencia de nuestro país. Entonces, es un sitio relevante desde muchas maneras, pero que también ha sido muy adaptado, es precisamente en estas escalinatas donde ahora se da un encuentro internacional, que es el Festival Internacional Cervantino. Las gradas no son originales, incluso se colocan gradas sobre toda esta fachada para colocar el escenario. Entonces, hay muchos usos. Este es un uso social introducido en una vida contemporánea que se ha dado de una manera muy paulatina, pero que ahora, pues nadie cuestionaríamos, ¿no? Este es el paisaje cultural de Guanajuato. ¿Se acuerdan que dijimos de la conservación integrada? Pues es muy evidente donde yo vivo. Estamos rodeados de sierras y montañas. Para donde voltemos, esta es la mina de Valenciana de Rayas, que es precisamente también aquí donde está un tiro que se llama la Boca del Infierno, que es también de uno al que se debe la Declaratoria de Patrimonio Mundial por la tecnología desbordada que se da para su construcción. En ese momento era un alarde tecnológico y es precisamente esa aportación que se da de Guanajuato al mundo. Es en temas de minería, no tiene nada que ver con la imagen urbana. Luego entonces, aquí está también el Templo de Mellado, entonces, y aquí vemos ya construcciones, o sea, sí vivimos en Guanajuato, todo el tiempo estamos entre lo histórico, entre lo artístico, entre lo contemporáneo. La planeación enfrenta hoy en día el reto de observar la ciudad a partir de la totalidad de factores que infieren en ella y de las múltiples relaciones que se entretejen entre estos. Dichos factores generan movimiento tanto al interior como al exterior de la ciudad. Sin embargo, si partimos de que la ciudad es ante todo un ente generador de la actividad económica, resulta imprescindible observar esta perspectiva. Por lo tanto, y observar las actividades económicas predominantes en la ciudad de Guanajuato, se pueden identificar los siguientes rubros. Este es el Jardín de la Unión, aquí un ladito Teatro Juárez. En esta toma ustedes pueden ver incluso
en el mismo espacio, cómo se convive con diferentes personas, los turistas, las personas que viven aquí, los que caminamos diario, los ambulantes. O sea, en realidad esta es una imagen cotidiana de Guanajuato. Guanajuato tiene diferentes vocaciones. El problema que tenemos en Guanajuato es que usamos el espacio público de muchas maneras, incluso durante el mismo día. Hay comercios y servicios, que es donde se incluyen los servicios turísticos, la construcción, hay actividades político-administrativas, somos capital, los servicios educativos, tenemos la universidad, dice el rector que es una universidad, porque en realidad pareciera que toda la ciudad es el campus de la Universidad de Guanajuato, vivimos todavía de la minería y otros, entonces no hay una vocación específica, o sea, somos una suma de servicios, ¿no? Ya dijimos, este tipo de actividades es una panorámica de Guanajuato, aquí está la Universidad de Guanajuato, que también sale de escala, donde se derrumban estas inmuebles históricos que había antes, es la Basílica. Aquí está el Templo de San Diego, que es el que les digo que se subió de un nivel. Aquí está el Teatro Juárez, visto desde atrás, este es el Jardín de la Unión, ¿no? Entonces, así es como vivimos en Guanajuato. Es muy complicado, entonces, transitamos por túneles, hay dos calles, una que sube y otra que baja, entonces nosotros caminamos, o sea, mucho de la vialidad vehicular se da a través de túneles. Somos una ciudad totalmente atípica y complicadísima. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que era desde el territorio donde los municipios tenían que ordenar las políticas y las estrategias públicas? Pues entonces en Guanajuato la problemática a resolver es tanto en servicios, equipamiento, infraestructura, las distintas necesidades que requieren cada una de estas clasificaciones, pero adicionalmente la cuestión turística, en donde la inserción en la ciudad no se presenta de ninguna manera fácil, ya que en Guanajuato, como muchas otras ciudades con la misma jerarquía, no estaban preparadas para albergar la función turística que ahora ejercen, lo que conlleva consecuencias y repercusiones en distintos sectores y ámbitos de la vida cotidiana. Los problemas que nos generan o que estamos en el día a día es precisamente la capacidad de carga de turismo que está sobrepasada. Hay una constante tensión entre los usuarios ocasionales, que son los turistas, contra los residentes tradicionales. El proceso de gentrificación que se da en realidad, nada más les digo que tenemos dos vialidades, solamente en las vialidades vehiculares, de ahí en más no hay tanta. Y también este tema de los criterios indefinidos que tenemos con relación a las integraciones. O sea, es obligado a hacer adecuaciones diarias precisamente por esta diferencia de usos que tenemos, ¿no? Y también tenemos pues todas estas contradicciones enormes. Este es un inmueble que está enfrente del Museo Diego Rivera. Diego Rivera nace en Guanajuato, nace enfrente de esta aquí. Y ustedes pueden ver, este inmueble ya no está así, pero duró mucho tiempo precisamente que no se hacía nada, ¿no? Y luego este criterio indefinido, aquí de conservar la fachada, y luego de atrás, no importa que al cabo nadie lo va a ver, cuando en Guanajuato en realidad nunca vemos un inmueble de frente, por lo angosto que son sus calles, pero pues vemos al final que son integraciones miedosas, donde no hay ninguna aportación, o sea, es evidente que es un elemento nuevo, pero sin realmente cumplir con este tema de aportar. Aquí como que a lo mejor no les alcanzó la mera para comprar la otra mitad del terreno y el edificio se quedó a la mitad, ¿no? Entonces, si vamos analizando así Guanajuato de manera independiente, cada inmueble, pues la verdad es que distamos mucho de ser unos buenos conservadores, ¿no? Indiscutible resulta el hecho de aceptar que los centros históricos son antes que nada centros urbanos y por lo tanto se encuentran sujetos a procesos de transformación. Asumiendo su transformación, donde privilegiar la conservación del patrimonio urbano arquitectónico solo constituye otra acción tendiente a lograr la vigencia dentro de la estructura actual, pero ahora ya no en términos comerciales o administrativos, sino turísticos y culturales. Aquí es importante identificar a la modernidad en diferentes niveles. Consideremos la modernidad histórica y filosófica, la modernidad social y la modernidad cultural, donde estas no necesariamente avanzan a la misma velocidad y que tal vez de ahí surja una parte de este no sistemático a acoger las expresiones contemporáneas. Debemos tener claro que la historia nos otorga identidad, pero no determina hacia dónde vamos. La ciudad contemporánea cambia y eso se expresa en su arquitectura. Es posible insertar la arquitectura contemporánea en los contextos históricos y esto se desarrollará de todas formas durante las próximas décadas.
pero ¿cuál sería la manera de respetar su contexto? Lo importante es que estas transformaciones se realicen de manera sostenible. Esto significa que se trata de no perturbar lo que históricamente ha permanecido y tiene un valor que nos da identidad, y la arquitectura nueva debe enfatizar los valores históricos, artísticos y ambientales de una ciudad antigua, pero siempre con las manifestaciones del momento en que fue creada. Aquí es una fotografía que para mí es representativa, incluso fue un premio internacional también en el tema de la conservación. Es una librería que está en Holanda. Pero aquí lo interesante es de que, bueno, pues que cambia el uso, era un templo, pues de repente la gente ya no fue a los templos, pero nadie puede negar la indiscutible riqueza que tienen los edificios religiosos. ¿Por qué? Porque es donde el ser humano hace uso de toda su creatividad, de todo su ingenio, de todos sus recursos para alabar a quien se cree. Entonces, esta librería está alojada en un templo que ustedes pueden ver. Se hace un rescate y se conserva y se le da un nuevo uso. Se busca un uso compatible, se atienden estos temas de reversibilidad, de identificación de lo antiguo con lo nuevo, de adaptabilidad. Todos nos podemos dar cuenta qué es lo antiguo, qué es lo que se hace para la adaptación del espacio, y aparte es una adaptación, aparte de respetuosa, muy creativa y que aporta y sobre todo conserva. Entonces, pues es esto, creo yo, a lo que debemos de tender, lo que dijimos de las dos premisas. Tenemos la obligación de conservar, pero también tenemos la obligación de manifestarnos en el momento en el que lo estamos haciendo. Es en los contextos históricos en donde aún podemos disfrutar del espacio, en donde la escala de la ciudad aún corresponde a la escala humana, donde se entrelaza aún el mundo natural y construido con el mundo social. Resulta imperante tender a la conservación de nuestro patrimonio. Ya dijimos que no a la restauración, pero sin perder de vista nunca la obligación de manifestarnos espacialmente de acuerdo en el momento histórico en que nos tocó vivir. Necesitamos reconectar el espacio público con la energía social. Solo de esta manera podemos ir hacia adelante más rápido. El gran reto es cómo recuperar la tradición y aprovechar lo logrado, pero al mismo tiempo rompiendo con lo que la detiene. Es indispensable hacer un repaso acerca de la teoría, historia, principios y normas que involucran la conservación de bienes culturales para hasta entonces tener el punto de partida de la génesis de todos estos conceptos. La normatividad vigente, los criterios que se aplican de manera ilegal y arbitraria, los instrumentos y órganos para la aplicación de estas resultan determinantes en la aplicación práctica y profesional, ya que desgraciadamente en este punto no siempre se cuenta con personal calificado para poder tomar decisiones en este sentido. Se toman posturas autoritarias y arbitrarias sin base legal, y peor aún, que ya una vez autorizadas las obras y al pasar a los ámbitos municipales o de asociaciones, pierden sus significantes y son desarrolladas sin el menor cuidado u observancia. El gran reto es cómo recuperar la tradición y aprovechar lo logrado, pero al mismo tiempo rompiendo con lo que la detiene. Es de vital importancia reconocer los aciertos y errores, documentarlos y discutirlos en un ambiente donde no se imponga la razón de la autoridad o la norma por tradición, sino analizando y planeando a lo largo plazo con criterios técnica y éticamente razonados, libres de prejuicios sociales y solo por costumbre, no perdiendo de vista las experiencias internacionales que, si bien están inmersas en contextos culturales distintos, aportan experiencias prácticas importantes. Una propuesta para garantizar precisamente la operatividad de las buenas prácticas, porque aquí es donde está el problema, según yo. O sea, todos echamos rollo, todos se supone sabemos cómo hacerlo, pero a la hora realmente de operar es donde nos entrampamos. Primero, bueno, la puesta en valor, el reconocimiento del valor en lo histórico, este tema del orgullo por el patrimonio, definitivamente tomar en cuenta a los propietarios, porque luego decidimos sobre cosas que no son nuestras. Este sentido de pertenencia del patrimonio, la voluntad política, que es fundamental. Es imperante generar el marco legal y normativo que garantice la conservación del patrimonio cultural, que no existe al día de hoy. Tiene que haber claridad en el objetivo que se pretende lograr, técnicamente sustentado. Es un trabajo multidisciplinario, interinstitucional, vinculado con la sociedad organizada. Debe de estar libre de prejuicios en este consenso social. También que se garantice la continuidad de las políticas públicas. Precisamente para eso están los INPLANES, estas unidades de gestión del patrimonio. También hay que tomar en cuenta a los depositarios o resguardantes del patrimonio como primeros beneficiarios. O sea, no se vale desplazar a los que siempre han estado ahí. Y sobre todo también el tema de la capacitación de la mano de obra local, ¿no?
La época actual ofrece las condiciones favorables para introducir al ámbito de la reflexión teórica algunas inquietudes sobre el destino de los sitios y monumentos históricos. La segunda mitad del siglo XX fue ampliamente generosa en aportes para dilucidar opciones y criterios sobre el patrimonio cultural edificado. Infinidad de congresos, simposios, foros y muchos encuentros y ensayos muestran la preocupación que han comparado eruditos, académicos, diletantes y activistas de diversas procedencias interesados precisamente en este tema de la protección del patrimonio cultural. De los materiales generados al respecto han sido vastos, aunque no con la difusión deseable. Las tendencias presentadas han sido diversas, complementarias y en ocasiones antagónicas, entre otras. La opción que se ha consolidado por su potencialidad explicativa y debido a los factores estratégicos que presenta sobre la conservación de sitios y monumentos es aquella que concibe a la conservación en un sentido amplio, como el que hemos estado hablando, donde el aspecto histórico y las bases del diagnóstico son integrados con factores económicos, sociales e inclusive políticos como primera condición de factibilidad. Las academias están en franco proceso de cambio y se requieren aportaciones para ejercicios teórico-prácticos, para enriquecer el diálogo y superar las grandes desviaciones ideologizantes de pequeños grupos elitistas. O sea que hay un tema. Luego los que solo se dedican a la academia saben cómo hacer las cosas, pero pues nunca las han hecho. Entonces, pues no se vale, ¿no? Dice, han prevalecido un buen número de manifiestos y programas culturales, otra vez entre comillas, y aún de obras públicas y privadas, ¿no? El punto de partida para establecer el proceso de conservación, según yo, es la definición de teoría usada desde hace años. Teoría es la suma de conocimientos probados en la realidad con conceptos y categorías propios integrados en una sólida estructura lógica. La ventaja de esta definición es que está abierta a todas las escuelas y tendencias cognitivas con la condición de haber sido probada en la realidad. Los paradigmas no dejan avanzar, estacionan. Debemos tender hacia la operatividad multidisciplinaria, transversal, crítica y eficiente a largo plazo, identificar lo que es legal de lo que parece legal, conciliar los intereses de los propietarios, los ciudadanos y las autoridades. Solo así tenderemos entonces al desarrollo sustentable. Esta pirámide del conocimiento, de conocer, de comunicar, de pensar, de educar. Y esto que lo dijo uno de mis maestros, de mis Master Jedi. Dice, el esquema de la vinculación teoría-práctica para conservar un edificio se plantea para proponer que el conocimiento queda débil sin un adecuado andamiaje teórico, pero su construcción requiere también de las referencias empíricas. Por ello hay que integrar ambos elementos en un proceso dialéctico permanente, o sea, generar este intercambio de experiencias, esta manera de contribuir, de discutir, de estar abiertos al diálogo, de abrir nuestra manera de pensar, ¿no? No sé si tengamos oportunidad de ver dos casos que son muy rápidos. ¿Se los paso? Son dos nada más. Adelante. ¿Sí? Okay. Sí. Les voy a presentar los que para mí son los dos mejores ejemplos de integraciones contemporáneas en contextos históricos en nuestro país, porque siempre presentamos como que, por ejemplo, lo de Notre Dame, ¿no? Que acaba de pasar, todo eso. En Zacatecas, en la Catedral de Zacatecas, que han sido dos templos, el primero en el siglo XVI, que era la parroquia de la ciudad, y el segundo templo que se levanta ya a mediados del siglo XVII, que es esta que vemos. Pues resulta que en este cambio, ¿se acuerdan que cuando cambian los estilos, que se cambia del barroco al neoclásico y que existían todos estos retablos barrocos riquísimos? Pues algo pasó en la Catedral de Zacatecas, que se quedó sin retablo. Hubo un ejercicio en el 2011 donde para integrar el retablo se convocó un concurso nacional. Eso a mí me lo platicó el arquitecto Javier Cortés Rocha, con estos consejos que tiene Lina, que de lo que hablábamos precisamente de los fundadores de Lina, que son los que tienen su pensamiento más abierto, se divirtieron mucho haciendo este concurso. La única limitante de ese concurso es que no había limitantes. Entonces decían que en sí ya el concurso en sí mismo representaba una exposición que había llegado desde el más barroco, que parecía así del siglo XVI, muchos con latón, con madera, todo. Finalmente gana un artista que conocemos, Javier Marín, que es el de Los Ángeles y todo que vemos por todo esto,
Pero es muy chistoso lo que pasa porque Javier Marín era ateo o es ateo. Entonces, los de la Comisión de Arte Sacro de Zacatecas, pues no lo querían porque se supone que los retablos y las fachadas y las portadas lo que busca es precisamente generar esta cuestión de adoctrinamiento, donde son pasajes que se representan de la Biblia. Pues fue muy divertido esta integración, donde ustedes pueden ver, aquí hay estas eran unas salas, porque a él le dijeron que cuando era la ascensión de Cristo, pues que subía Dios al cielo, pues a él se le ocurrió que era con alas, y luego pues ya le dijeron que no las había necesitado, entonces no hallaban dónde ponerlas, y las ponen aquí en la base, y luego se inventan una cosa así como que el tema del cordero y todo, o sea, fue un ejercicio padrísimo, porque aparte de que rompió los paradigmas, se dio este encuentro, hay una historia también, por ejemplo, ustedes ven la cruz, pero no está dentro del retablo, resulta que no tenía cruz el retablo, entonces dicen, oye, pues aquí qué pasó, necesitamos una cruz. Como hubo mucha esta controversia entre los del arte sacro y el artista, pone una cruz exenta, aquí no se ve, pero es una cruz que tiene como si fuera muchas, como si estuviera volviendo a florecer. Entonces, cuando le dicen que por qué pone esa cruz, dice, pues es que es lo que está pasando en la iglesia, o sea, la iglesia está cambiando y están haciendo nuevas iglesias. Entonces, es muy interesante el discurso incluso artístico que se da, pero también el tema de cómo integra. Ustedes pueden ver que es un retablo dorado, como haciendo las reminiscencias de los retablos que estamos acostumbrados a ver, pero con esculturas y con todo el lenguaje arquitectónico totalmente contemporáneo, con toda esta reinterpretación de prismas, o sea, tiene todo un discurso artístico padrísimo. Esa es una de las intervenciones que se da ya en el siglo XXI aquí en nuestro país. Otro es en Oaxaca, en el convento de San Pablo, que se hace a través de esta fundación Harper Elú, donde no solo ustedes pueden ver en esta fotografía, esta portada, que es del siglo XVI y que estaba perdida. Entonces ellos se dan a la tarea de ir rescatando los inmuebles, de ir comprando los inmuebles y hacen un centro cultural padrísimo, donde otra vez podemos identificar perfectamente cuál es la arquitectura histórica y cuál es la integración que se da para generar el nuevo uso. Y aparte, estando en esos, bueno, pues somos arquitectos, sabemos que no hay como estar en los lugares para poderlos sentirlos, para poder darnos cuenta de cómo es que nos habla, ¿no? Estos dos elementos, aquí hay es uno de los patios interiores, aquí era una ofrenda para el Día de Muertos, pero se da todo esto, o sea, se da la integración, se da el rescate social, se da el uso. Entonces, esta es la parte que les digo que se rescata. Incluso ustedes pueden identificar aquí también, ¿se acuerdan que se hablaba de la diferenciación de lo nuevo con lo antiguo? O sea, si observamos, podemos ver las diferentes manufacturas. Esto que ustedes están viendo era un estacionamiento. Ya se ha perdido esta fachada y se va rescatando todo el espacio. Entonces, ya aparte se genera todo este tema de la cultura medioambiental, donde se van vinculando también las plantas con estas cosas que hemos visto, ¿no? Pues esta era la plática que les quería presentar. No sé si es muy larga todavía, o sea, porque luego, fíjense, apenas vamos a las 72. Pero bueno, esta es el mensaje que a mí me interesaba darles el día de hoy. No sé si tengan algún comentario, algo que quieran que se comente. Sí, aquí tenemos dos comentarios. Gracias. Uno de ellos nos dice, ¿en la actualidad será necesario cambiar la normativa sobre la conservación y restauración? Yo creo que más bien hay que generarla. O sea, lo triste y lo lamentable es que en realidad el patrimonio cultural, el histórico y todo, en realidad no está protegido. Si acudimos a todos los procesos legales, nunca se han terminado. Entonces, en realidad, las declaratorias legalmente no existen. Yo creo que esa es mucho de la función que tenemos que hacer los colegios en todas estas representaciones que tenemos. Tender a la conservación. Por eso, si se fijan, estaba ahí en la presentación, diferenciar lo legal de lo que parece legal. Estamos acostumbrados a no indagar. Yo creo que nos falta mucho el tema de la cultura legal y más a los técnicos, porque en realidad lo cierto es
que no hay tal protección. O sea, debemos más bien de sentar ya, hacer los reglamentos, hacer todo esto atendiendo a las leyes. ¿Por qué digo esto? Porque no se terminaron los procesos legales para las declaraciones de monumentos. Entonces, en realidad, legalmente no existen los monumentos, a menos que sean los de propiedad federal, por el principio básico de que no le preguntaron al propietario. Entonces, ahí se está violentando un tema de garantizar la audiencia y de todo eso. Es una cuestión legal profunda, pero lo cierto es que cuando se litiga, pues la conclusión es esa, que en realidad no existe una legislación y una normatividad adecuada tendiente a la conservación del patrimonio. Ok, perfecto. Y tenemos otro comentario. Bueno, es como una propuesta, dice, se debería de proponer alguna retribución en los municipios a quienes conserven sus edificios históricos. Exactamente, precisamente por la carga tan fuerte, ¿no? Que implica hacer un proyecto, una intervención. Entonces, sí, totalmente. Aquí en Guanajuato se hace mucho la broma, ¿no? De que si Guanajuato es patrimonio de la humanidad, pues entonces que la humanidad nos ayude a conservar en las familias que hay inmuebles históricos. Sí, es una carga muy fuerte, es la verdad. Ok, pues muchas gracias. Es el último comentario que teníamos. Y pues bueno, sí, nada más haciendo un recuento de lo que había dicho, pues mucha legislación existe, solamente la catalogación, ¿no? Y eso no es una forma de defenderlo. Exactamente. Muchas gracias, Arqui. La verdad estuvo muy interesante y la verdad se nos fue el tiempo muy rápido. Pero muy, muy interesante. Yo creo que ya habremos de hacer una segunda sesión porque sí, la verdad es un tema que da para mucho tiempo y muchos ejemplos. Pero bueno, ahorita el tiempo ya se nos terminó. Arqui, Edna. Pues muchas gracias, agradecida, y ojalá volvamos a tener la oportunidad de intercambiar ideas. Al contrario, muchísimas gracias, Dafne. Siempre es un placer oírte y sobre todo con esa pasión que nos compartes, sobre todo en este tipo de temas que compartimos, y estamos seguros de que entre todos podemos lograr que nuestros monumentos estén en mejor estado y que de veras sean una joya para cada uno de nosotros, y sobre todo hacer esa conciencia, ¿no? Para que quienes los tienen estén precisamente conscientes que es una joya, ¿no? Y que no debemos ver la manera de que se caiga solito, sino conservarlo, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Dafne. Te mando un Muchas abrazo. gracias a ti, Edna, un gusto. Un gusto. Muchas gracias, arquitectos, por haber estado apoyándonos en esta plática. Y no sé si el ingeniero Rigoberto ya pudo hacer algo con su micrófono. Creo que no, me dijo que yo creo que será para la próxima. Bueno, Ok. muchas gracias. Inge, no se preocupe. Yo sé que es eso, se siente muy feo. ¿Me pueden apoyar con el reconocimiento, por favor? Sí, claro, aquí le doy lectura. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a la arquitecta Dafne García Galván por su excelente ponencia en la charla Integraciones contemporáneas en contextos históricos a favor de la actualización de nuestros agremiados. Se firma en Pachuca de Soto Hidalgo a 6 de diciembre del 2021. Firma la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, periodo 21-23. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Buenas noches.